Hello everyone, today I'm going to teach you how to use simple past and past continuous, formal, affirmative, negative and interrogative way, and what are the differences between them. So please take notes and please upload your evidences. Well, we are going to start with the uses of simple past and past continuous. Well, when we talk about simple past, it's because we talk about habits in the past, something that you used to make, experiences in the past, and memories. I mean recuerdos. Something that it's not passing nowadays. Something that occurs in the past. It could be a close past or a long, long past. And with past continuous, we talk about continuous action in the past, something that occurs in the past, but we don't know it finished, when it finished, and two actions at the same time. It's almost the same that the simple present and present continuous, but the only thing that we are going to change is because we are talking about something that occurs. Entonces, cuando hablamos de pasado simple, simplemente es para mencionar o para hablar acerca de hábitos en el pasado, experiencias o algo que ya sucedió en el pasado, y recuerdos. ¿Ok? Entonces, para eso ocupamos el pasado simple. Ahora, el pasado continuo simplemente es similar al presente continuo, pero todo enfocado a algo que ya sucedió. Entonces, hablamos de acciones continuas en el pasado o bien algo que ocurrió en el pasado, pero no sabemos cuándo terminó. Recuerden que en presente continuo sabemos cuándo comienza una acción, pero no cuándo termina. Y en pasado continuo simplemente decimos dónde o cuándo sucedió en el pasado, pero ya sea que hasta la fecha no se ha concluido o hasta en ese momento no sabíamos cuándo se iba a terminar. Y por último, dos acciones al mismo tiempo. Ahí está, porque esta no se veía muy bien. Ok, entonces, dos acciones al mismo tiempo. Para esto tenemos que ocupar el famosísimo while, pero ahorita lo vamos a checar con la estructura, ¿ok? Entonces, esto es con respecto a los usos. Ahora vamos con las estructuras. In terms of grammar structures, remember that in simple past, we have two kinds of verbs, the regular one and irregular one. So if you're going to use regular verbs, remember that you have to use the suffix ed. And if it's an irregular verb, remember that every verb has their own behavior. So in the case of eat, in simple past is like ate. Only in negative and interrogative sentences we are going to use auxiliaries. And what's that auxiliary? Did for interrogative questions and didn't for negative sentences. Okay. This is in terms of simple past. Now we are going to start with past continuous. In terms of a structure, we can find that in past continuous there isn't regular or irregular verbs. Sorry, there aren't regular or irregular verbs. The auxiliaries for affirmative sentences, negative sentences, and interrogative sentences
we can find that are, was, or were. This is into affirmative sentences or interrogative one. But if we want to talk about negative one, we have wasn't or weren't. And the suffix in past continuous for the verb is ing. Okay, so once again, para el pasado simple podemos encontrar dos tipos de verbos, regulares e irregulares. Si son regulares, recuerden que agregamos el sufijo ed, por ejemplo en este caso de work, worked. Y si es verbo irregular, pues entonces tienen su propio comportamiento, como en el caso de eat, pasa a ate. Los auxiliares, en el caso del pasado simple, tenemos que está did o didn't. Did va a ayudarnos para oraciones interrogativas nada más y didn't para oraciones negativas nada más. No va a haber auxiliares para oraciones en afirmativo, para eso tenemos ya nuestros sufijos. Solo los auxiliares aquí en pasado simple únicamente va a ser para interrogaciones y acciones negativas. Y por el otro lado, en el pasado continuo, podemos encontrar que no hay verbos regulares e irregulares. Todos van a llevar el sufijo ing. ¿Ok? Lo que me va a hacer saber que estoy hablando en pasado continuo va a ser su auxiliar. Este auxiliar, a diferencia del pasado simple, este sí va a estar presente en todas las oraciones, ya sea en afirmativo, en negativo o interrogativo. Ahora, su forma afirmativa e interrogativa la tenemos como was y were. Por el otro lado, la forma negativa, la vamos a encontrar como wasn't o weren't. Ahorita vemos cuando se usa wasn't y cuando se usa weren't o was y were, ¿ok? De acuerdo con la estructura del pasado continuo, los pronombres que van a ocupar was, o en este caso wasn't en su forma negativa, van a ser I, he, she, and it. Y were o weren't en su forma negativa van a usarlo los pronombres you, we, they. Es importante que sí noten las diferencias entre cada estructura porque ahorita que veamos los ejemplos se van a dar cuenta cuándo va a ser necesario ocupar el pasado simple y cuándo el pasado continuo. ¿Ok? Entonces recuerden tomar notas y si es necesario hacer sus propias anotaciones para acordarse bien de cuándo usar cada estructura. ¿Ok? Ok, comenzamos nuestro primer ejemplo con el verbo work. Work, de acuerdo con su raíz, es un verbo regular. Entonces ahorita hacemos una oración en pasado simple y pasado continuo para que vean la diferencia, ¿ok? Recuerden tomar notas. So, first of all, it's important to mention that if we are going to talk in simple past, we have to add the suffix ed. And in past continuous, I had to add the suffix was or were, depending on the verb, the subject, that we are using, and our verb with ing. This is the first difference, okay? The second one, well, our example said, I worked at UMB the last year. Yo trabajé. Este sufijo ed para nosotros es la vocal con acento que me va a indicar un pasado. Yo trabajé en la UMB el año pasado. And by the other side, I was working at UMB and then at UVM. Yo estuve, este estuve es el was. Trabajando es el working, este ando para nosotros, bueno, más bien, este ing para nosotros es el ando, at UMB, y luego en la UVM, and then at UVM. Entonces, la primera diferencia que podemos encontrar es en cuestión de auxiliar. Pasado simple en forma afirmativa no tiene auxiliares, tiene sufijos ed, que para nosotros ya les decía que era la vocal con acento. Y aquí sí, a pesar de que es una estructura
afirmativa y que el verbo es irregular, más bien, que es regular, perdón, siempre va a llevar el sufijo ing. Ajá. Entonces, esa es la primera. La segunda y la más importante. En pasado simple, sí me están dando un tiempo en el que yo estuve haciendo una acción. Ajá. Algo que ya pasó. Ahorita, gracias a Dios, ya no es 2020, ya es 2021. Entonces, esto ya sucedió. Ajá. Y por el otro lado, en pasados continuos, no me menciona cuándo trabajé ni cuánto tiempo. No dice si 1 año, 2 años, 5, nada. Sino que hablo de que estuve trabajando en este lugar y después me cambié. ¿Cuánto tiempo pasó entre cada acción? ¿Quién sabe? Ajá. Entonces, esas son las dos principales diferencias, ¿ok? 1 en la estructura y 2 en el tiempo, ¿ok? Ahora vamos con negativas. Lo único que vamos a cambiar aquí es que sí se le va a agregar un sufijo y acá le vamos a agregar la partícula not. Entonces, en el caso de las negativas, lo único que tenemos que agregarle en pasado simple es el auxiliar didn't. Ajá. Y recuerden que el verbo se mantiene en su forma simple. ¿Por qué? A diferencia del español, con que nosotros le agreguemos la partícula not, el verbo se mantiene, es decir, puede continuar con su propia estructura. En inglés no. Al dejarle toda la responsabilidad al auxiliar de que indique en qué tiempo estamos hablando, entonces al verbo se le quita ese trabajo y se queda en su forma simple. Ajá. Entonces, si hacemos la interpretación de esta oración, I didn't work at UNB last year, en español sería como, yo no trabajé, por este en la UMB el año pasado, ¿ok? Y por el otro lado, en los casos continuos, lo único que se le va a hacer es agregar la negativa al auxiliar, no al verbo, sino al auxiliar, y lo demás se va a mantener exactamente igual. Entonces queda como I wasn't working at UMB, es decir, yo no estuve trabajando en la UMB. Ojo, este was o were para nosotros es el estuve, estabas, estábamos, están. Y en pasado simple no lo tenemos, simplemente está nuestro verbo en su forma simple o su forma sencilla, pero indicándome que estamos hablando en pasado, ¿ok? Ahora vamos con las interrogativas. Recuerden ir copiando esta información en su cuaderno, y haciendo sus propias anotaciones para que quede más claro el tema. Ok, vamos a interpretar estas oraciones, usando desde el pasado simple, y el pasado continuo, ¿ok? ¿Trabajaste en la UMB el año pasado? Con este trabajaste, en español este tipo de verbo se le llama de sujeto tácito, es decir, que ya va implícito. En inglés no se puede hacer eso, entonces ahorita vemos cómo va quedando, ¿ok? Para empezar, como los verbos por sí solos no se pueden negar ni hacer una pregunta, necesitan a un auxiliar. Entonces, trabajemos primero con la de pasado simple, ¿ok? ¿Trabajaste en la UMB el año pasado? Sí, lo hice o no, no lo hice, ¿ok? Entonces quedaría algo así. Did you work? ¿Trabajaste? Bueno, aquí at UMB the last year. Aquí por el orden del inglés y de las estructuras no se puede poner literal, sino quedaría year last y pues no, esa no va. Entonces, esa es su interpretación, the last year. Y en la respuesta, si yo digo, sí lo hice pasado, entonces, yes I did. Y si digo, no lo hice pasado, no I didn't. Ojo, es bien importante que recordemos que mismo auxiliar que uso para preguntar es el mismo que debo usar para responder, ¿ok? Ahora vamos con el continuo. ¿Estuviste tú, were you, trabajando
working. Ajá, recuerden que este ando es el ing, ing. En la UMB, at UMB. ¿Y cómo sería su respuesta? Si estuve o no estuve. Si te está preguntando a ti, lo vas a responder como yo. Ajá. ¿Tú hiciste esto? Ah, sí, lo hice. Yo. Ajá, entonces quedaría como yes, I was. Si estuve. O no estuve. No, I wasn't. Ajá, entonces, esto es con respecto a verbos regulares, ajá, en su forma positiva, negativa e interrogativa. Ahora rápidamente vamos a hacer un ejercicio con un verbo irregular, ajá, para que pues nada más terminemos de checar las diferencias y ya, ¿ok? Recuerden tomar notas, si es necesario pónganle pausa para que copien. Ok, tenemos el verbo eat, ajá, que es uno de los más irregulares. Entonces, aquí tenemos estos ejemplos en español y ahorita los vamos a interpretar en inglés. En su forma afirmativa en pasado simple, tenemos yo me comí una ensalada. En pasado continuo, yo estuve comiendo ensalada. O una ensalada, ahorita le pongo el una. Luego, en negativo, yo no me comí una ensalada. Y en pasado continuo, yo no estuve comiendo ensalada. E interrogativo, ¿te comiste la ensalada? Ajá, en pasado simple y en pasado continuo. ¿Estuviste comiendo ensalada? Ajá, entonces ahorita checamos cómo queda. Entonces tenemos I ate a salad. Me comí, pasado, una ensalada. En negativo, yo no me comí una ensalada. I didn't eat a salad. Ajá, recuerden que el verbo por sí solito no se puede negar. Necesito un auxiliar que me indique tiempo y forma, ¿ok? Y finalmente, ¿te comiste la ensalada? Did you eat the salad? Yes, I did, lo hice. No, I didn't, no lo hice. Ajá, entonces, así en pasado simple, ¿ok? ¿Qué es lo importante que se deben acordar aquí? Forma afirmativa se conjuga el verbo solito. Negativa e interrogativa requieren de un auxiliar. Para ambos casos va a ser did. No importa en qué persona lo estemos hablando, siempre va a ser did para todos. Y mi verbo va a ser en infinitivo, siempre, ¿ok? Ahora vamos con los continuos. Entonces, yo estuve comiendo ensalada. I was eating a salad. Luego, yo no estuve comiendo ensalada. I wasn't eating a salad. Ajá. Entonces, desde acá arriba, el was es para nosotros el estuve. Ajá. Y el eat con ing es comiendo. Ajá. Luego, yo no estuve comiendo ensalada. I wasn't eating. Ajá. No estuve. ¿Ok? Comiendo ensalada. Y luego en interrogativo, ¿estuviste comiendo ensalada? Were you eating a salad? Aquí, ¿por qué se cambia? Porque les digo, si hacen la pregunta de ¿yo estuve comiendo ensalada? Pues es muy retórico, ¿para qué se preguntan? Ajá. Es como si alguien más, una tercera persona, les preguntara a ustedes, oye, ¿estuviste comiendo ensalada? Te ves súper delgada. Were you eating a salad? You look so good shape. Ajá. Yes, I was. Ay, sí estuve. O no, I wasn't. Oh, no, no lo estuve. Ajá. Entonces, a pesar de que aquí es un verbo muy irregular, en pasado simple sí se va a ver la diferencia. En pasado continuo no. Ajá. Todos los que van a hacer el trabajo de hacerme notar que estamos hablando en pasado continuo es el auxiliar was o were. Ajá. Y el verbo se mantiene a pesar de que sea irregular. Esta irregularidad solo aplica en tiempos simples como pasado simple y los tiempos participios. Ajá. Aquí en los tiempos continuos, ya sea pasado, presente, futuro, lo que sea, no se va a notar. ¿Ok? Entonces, recuerden tomar notas, por favor, subir sus evidencias a tiempo y si tienen alguna otra duda, me avisan. Thank you very much. Have a nice day. Ay, espero que haya quedado bien claro. Bueno, más claro. Thank you.